Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de El Umbral. Mientras esperamos a que nuestras ondas cerebrales se calibren junto con las del universo, quiero dar gracias a nuestro nuevo patrocinador del día de hoy, que en su lugar vino en vez de Apple, ¿saben? Y nos iba a patrocinar. Pero gracias a nuestros comentarios no muy agradables sobre ellos al respecto, bueno, el día de hoy tenemos como patrocinador a Jabones El Yudi. Te arranca la grasa de la piel. Muy buenas tardes, Natalia. ¿Cómo estamos el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Existiendo. ¿Y tú, Kevin? ¿Qué tal? Todo. Realmente somos muy parecidos el día de hoy. Hoy me desperté casi sin ser yo. Me desperté viendo un zapato, analizando por qué parecía una cara volteando para arriba. Me encanta respirar. Exactamente, a todos nos encanta. ¿A ti te gusta respirar, Violeta? Muy buenas tardes, ¿cómo andamos? Pues normalmente no pienso en respirar, se hace automáticamente. Ahora Sí. pensarás en respirar Ajá. todo el podcast, estarás Probablemente. concentrada en ello, En respirar. en poder respirar. Espero que puedas concentrarte mientras nos cuentas alguna leyenda el día de hoy. Oh, claro. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy, Violeta? ¿Sobre qué nos quieres contar? Mira, sí, siempre me ha parecido muy interesante la historia tras la historia que nos enseñan en los libros de la escuela, sobre todo la prehispánica, porque no es como te la pintan, entonces es muy interesante. Ok. La leyenda que más me ha sorprendido fue la de Quetzalcóatl, porque cuando la leí entendí muchas cosas sobre cómo los españoles pudieron manipular a los aztecas y a los indígenas para decirles que creyeran en el dios que ellos creían. Ok, para empezar, más o menos danos una clase de historia. ¿Quién era este Quetzalcóatl para los que no recordamos? Mira, Quetzalcóatl es el dios supremo de los aztecas y de casi todos los prehispánicos, porque tiene diferentes nombres, pero en sí todos vienen siendo la serpiente emplumada. En una se llaman Kulkulkan, si mal no me parece. Sí. Pero pues en sí es el dios principal de todos. Y él, su leyenda dice de que como Jesús se hizo hombre. Ok. Haz de cuenta, pues él era un dios viviendo en el mundo de los dioses y un día dijo, quiero estar con mi creación, con Ya los que yo ayudé a crecer, a crear. Se quiso venir con la perra, muy bien. Exacto, fue como de, vamos a probar. Vamos a Entonces pues desmadre. exacto. Entonces pues se hizo hombre y llegó al pueblo. Y entonces les mostró a todos que él era Quetzalcóatl. Okay. Entonces ¿También él era... transformó el agua en vino, en cacao? No, porque su aspecto era muy diferente. Ok. Era alto, güero, barbón, brillaba. Brillaba, Y no ok. lo podían matar. Entonces fue como... Una diferencia muy importante. Muy importante, creo que es la cereza del pastel. Exactamente. Pudo haber tenido alas y solamente le creerían si no lo pudieras matar. Exacto. Ok. Entonces, pues ya, se hace hombre y llega y ya les enseña que es Quetzalcóatl. Entonces, pues, como es normal, cuando te encuentras un dios, pues lo hicieron rey, lo hicieron Tlatoani, porque así se les dice a los reyes aztecas. Ok. Eran Tlatoanis. Entonces lo hacen Tlatoani y él se empieza a encargar de todo. Y empieza a ver los sacrificios y le dice como de... creo que cuando llega le están haciendo un sacrificio a un dios que es su primo o hermano. Y él dice como de, no, espera, no mates gente. No, espérate, No es eso no necesario. nos gusta. Camino. Exacto, fue como de, no, eso no lo haga, compa. Entonces... Rayos, es como el hijo que manda a la mamá por cilantro y trae perejil. Sí. Okay. Entonces fue como de, no hagan sacrificios, no es necesario. A menos de corazón, se lo tomaron muy literal. Literal. Ok, Me regalaban Entonces- corazones para el 14 de febrero. ok, malinterpretaron todo. Sí. ¿Y qué pasó? Entonces fue como de, ok. El pueblo fue como de, muy bien. Entonces empezó a llevar bien con el pueblo, le empezaron a hacer fiestas y A pasarla bien. banquetes. Sus banquetes tenían el pulque, que es pues la bebida de que viene desde ellos. Y pues acá se emborrachaban, la pasaban bien, disfrutaban y todo, pero sin matar a nadie. Todo Ya muy no. bien. Exacto, ya no. Pero los sacerdotes dijeron como de, espera, no me gusta que no mates a nadie. Entonces, Quiero fue como sangre. de... Quiero violencia. Exacto, fue como de, no nos cae bien que Quetzalcóatl haya venido a decir que no mates a nadie. Entonces,
no podemos dejar esto. Y uno de los dioses estaba de acuerdo porque pues él quería también que mataran gente. Entonces fue como de que se pusieron de acuerdo. Este otro dios también se transformó en hombre y llega a donde estaban. Y en su vino lo droga, por así decirlo. Entonces este Quetzalcóatl comienza a hacer cosas que no están bien. Empieza a agredir a las personas del pueblo, empieza a aprovecharse de mujeres, empieza a robar cosas y así. Entonces el pueblo empieza como de, no, ya no te queremos. Nos caías bien, pero ya no. Entonces... el tío Malacopa, ya. Sí, exacto. Entonces lo expulsan. Y a pesar de todo lo que había hecho, pues el pueblo era como de, pues es que no quería matar a nadie, ni hizo las cosas bien en un principio. Pues no lo saquen. O sea, no le tenían tanto rencor. Ajá, exacto. Pero los sacerdotes era como de, no, adiós, lárgate, fuera. Entonces, pues ya, se va. Y según la leyenda, lo último que hace es irse en un barquito. Y ya ves que los barquitos antes tenían los palitos que se cruzaban. Entonces... el mástil, ¿verdad? Ajá. Sí. Él dijo que en otro momento iba a regresar. Y que se iba a ir. Pero que en otro momento iba a regresar. Entonces todo el pueblo fue como de, ok, va a regresar. Y se fue en el mar, en su barquito. Y lo último que vieron de él fue la cruz que hacía el barquito, los palitos del barco. Pero cuando llegaron los españoles y le cuentan esta leyenda a ellos usan estas comparaciones entre Quetzalcóatl y Jesucristo para decir, es el mismo Dios, creen, hazte para acá, dame tus cosas, dame todo, dame todo. Es lo mismo. Ajá, porque ya no le vas a hacer sacrificios de muerte, pero me vas a dar todo porque es para el mismo Dios. Y nosotros fue como de, ok. Sí, fue como que la marca china, suena similar, como que se convence. Lo mismo, como que pero se más me- barato, como dice Ándale. el Simi. Entonces, pues, fue una de las tantas formas que utilizaron para hacer que los españoles creyeran en el Dios cristiano y católico. Y creo que en ese entonces, no, sí, en ese entonces todavía estaban juntos, ¿no? Sí, me parece que no Creo que sí. había todavía la división Sí. entre católicos y cristianos. Sí, según ya sé, todavía es el mismo. Bueno, Ok. en ese Dios, entonces lo hacen que crean en él. Pero, por ejemplo, como esa también está, pues, la de la Virgen de Guadalupe, que realmente, pues, no No es. es. No es Creo canon. que es la más popular de las leyendas. Lamentablemente, Sí. hasta donde yo tengo entendido, la Virgen de Guadalupe vendría a ser el equivalente de un fanfiction de los españoles, ¿no? Es que es como una unión entre una diosa que ellos ya tenían Mm. y al mismo tiempo empezaron como a meterle rasgos a lo católico que se parecieran a los que vivían aquí. Porque todos, si te fijas, sobre todo el lado barroco, son gente muy blanca, Ujú. con cabello güero y así. Entonces, pues a pesar de que decían como de, ok, es el mismo Dios, pero no se parece a mí. No siento nada por él. Entonces, Usaron a la Virgen de Guadalupe como representante. exacto. Fue como de, ok, no se parece, pero está esta virgen que sí se parece a ti. Y como se parece a ti, me vas a dar tus Eran cosas. diseñadores gráficos. Sí. Fue la primer trampa publicitaria de la Wow. historia. Hacían muchas de esas cosas. Entonces fue como de, ok, pero aquí tienes esto para que creas. Pues también, si te fijas, a partir de eso también está ¿cómo se llama? El que suelta el rebozo y salen florecitas y la virgen. Ay, sí. No sé, Este, no me acuerdo. Se me fue el nombre de este vato. Los que Bueno, se los encuentran, ¿no? En el sí, cerro. el que se encuentra a la Virgen de Guadalupe en el cerro. pero Ok. no me- Sí, sí, él sí. también, pues, es de ese tiempo, de hecho. Y de hecho, algo curioso es que al principio era como de, tú vas a creer a fuerzas. Es el mismo Dios, entonces vas a creer a fuerzas y no te mato. Los Ok. españoles llegaron en ese plan. Ok. Hasta eso más suave que los que llegaron a Estados Unidos, porque eso sí fue como de... Sí, a todos. A Sí. todos. parejo. Sí. Y aquí fue como de, me sirves de mano de obra. Entonces, No Nomás tengo te- que matar, me sirves nomás- vivo. Nomás te encargo que creas. solo te tengo que controlar. Ujú. Entonces tengo que buscar la manera de que tus cosas o lo que tú creas coincida con lo que yo te estoy diciendo Entonces- para que me veas como autoridad y hagas caso a lo que yo te digo. Entonces, estás diciendo que el cómo fue introducida la religión aquí en México fue como la primera forma de control del pueblo, fue como la primera forma en la que lograron introducir una forma de manejar a la masa. La verdad, a veces siento que
religión, o sea, a pesar de tus creencias, la religión como institución casi siempre es para lo mismo, para Ujú. controlar a la gente Sí. en diferentes aspectos. ¿Y no crees su vida. que no crees que la religión pueda tener alguna utilidad que no solamente sea el control de alguien con intereses mayores? ¿Crees que le pueda servir de otra forma a la gente? Mira, una vez alguien me dijo, mientras te sirva, adelante. Mm, Entonces yo soy de esa creencia. Puedo Ok. no creer en lo que tú crees, puedo no pensar igual que tú, pero mientras tu forma de pensar te sirva a crecer como persona, a mejorar como persona, a sentirte mejor contigo mismo y con los demás, ujú. no hay problema, porque no estás llegando a ese punto de fanatismo, que Sí. es al punto que llegaron ellos. Cuando llegaron a México fue como de, no, te vas a hacer así y así y así. Sí. Y Llegaron si imponiendo. no, ajá, exacto. Sí. Muchos, la justificación de la religión es que no, que solo algunos, que no todos, pero entonces ya después de un tiempo fue como de, ok, hay las nuevas generaciones sí las pudimos controlar, las pudimos mantener con estas nuevas ideas que nosotros metimos sacando de sus creencias Ujú. y uniendo con las de nosotros, pero hay otros a los que no. Entonces a esos otros que no los va a juzgar, no los va a juzgar la Santa Inquisición. Ujú. A esos otros los vamos a dejar libre porque no los vamos a hacer cambiar de idea porque ya están grandes. Entonces Sí. los vamos a dejar libres, no los vamos a seguir la Santa Inquisición, pero sí eran juzgados por toda la sociedad. Sí eran como de Sí. el loco del pueblo. Marginados, ¿no? Los Exacto. marginados que le siguen rezando al sol, a la luna. Exacto. Sí, como que es más fácil, inclusive creo que es más fácil comulgar con la idea de rezarle a un ente más humanoide, a una persona, que rezarle a algo como más, más como un objeto, De al hecho, sol, un planeta, los- las plantas. ¿Cómo se dice? Las tribus y las culturas más difíciles de conquistar fueron las de acá, nuestros territorios, las del norte. Ujú. Se tardaron muchísimos años en lograr someterlos. Ujú. Entonces, sí fue mucho más fácil. Porque, pues, primero tenían como que controlar a los mexicas, que eran los patrones de todo, pero a pesar de eso, los del norte, los que vivían pues, por acá, fue más difícil dominarlos. Sí, En tenían, ese... tenían más arraigada su No, cultura. o sea, creo que me acuerdo que una vez en la secundaria me dijeron como de que tipo hasta con piedras se terminaron defendiendo porque no querían creer, no querían someterse a los españoles, entonces fueron acá. Muy tercos, Sí. bastante tercos. No, pues sí, los últimos en ser sometidos Ujú. aquí en México como tal. También hay leyendas de esos. A De héroes aztecas, aztecas porque fueron los que lucharon contra los españoles, que eran personas que desde un inicio, son los superhéroes mexicanos. Ok, Exacto, sí. platícanos de la Liga de la Eh, Justicia Mexicana. Uno se llamaba Silcatzin. Silcatzin. No sé si lo pronuncio bien, pero es que a veces ponen el acento en diferentes partes de las sílabas. Oh, o sea que podría ser Entonces- Silcatzin o Silcatzin. Ok. Silcatzin, creo que el segundo que dijiste. Silcatzin, Ajá, ok. creo que así es. Entonces, él era un guerrero desde antes de que llegaran los españoles. Ujú. Y era muy bueno. Utilizaba disfraces. Ah. Sí, o sea, se cambiaba las pieles. las pieles que se ponían Ah. encima para camuflajearse. Entonces, era muy bueno luchando porque las personas no se lo esperaban. Sí. Entonces llegaba ya como de, Sí, ok. Yo creo que en el ardor de una batalla o estando distraído no te esperas que de repente el jaguar se convierta en un moreno que te ataca por detrás. Exacto. Entonces, utilizaba este recurso para pelear. Y entonces, luego ya cuando llegan los españoles, le dice, Cuauhtémoc. Mm. Sí, le dice Cuauhtémoc de que, hey, lucha por acá, ¿no? Porfa, échame la mano. Y es como de, sale, te lo he hecho. Vámonos. Vámonos, Bueno. va, jalo. Exacto. Y en la lucha con los españoles usaba sus disfraces. Entonces a los españoles les desesperaba mucho porque nunca sabían quién era. Siempre cambia de animal. Siempre cambiaba. Entonces era como, cuidado con uno que viene de jaguar. Y luego el siguiente día, pues venía de águila. Entonces era como, no, tú no, no eres tú. El que venga de animal, ataquen a ese. Pero es que todos iban de animales. Porque los. Sí, o Me sea, acordé de la escena de Hades donde está diciéndole a los titanes que maten así como de... ¡Al del caballo! Sí, Pero- de hecho, hasta mataba a los que iban en caballo y con sus espadas. Y él con su lancita, con las armas que tenían, llegó a matar a muchísimos españoles. Ujú. Por lo mismo de que su ataque era muy bueno. Y pues sobre todo, pues esa
de que no quería ser sometido, ¿sabes? Si te pones a pensar, gran parte de un disfraz no solo cuenta en ver, en el cómo te ves, sino también el cómo actúas. Entonces, Sil Katzin podría haber sido el primer actor histriónico mexicano que pudo haber existido, no, por sus métodos de actuación. Era muy, muy, muy del método antiguo, muy del método clásico, ¿sabes? De meterse en el papel. De hecho, probablemente sí, ¿sabes? Porque tengo una amiga que está estudiando artes escénicas y en el examen para una universidad en la Ciudad de México, les piden eso, que actúen a un animal. Entonces, sí, podría ser el primer muy buena actor. referencia, sí, pudo haber sido el primer actor de México, que de hecho fue bastante sangriento. Exitoso, diría yo, muy exitoso. Silkatzin entrando a Bellas Artes. Wow. Silkatzin entrando a Bellas Artes, lo confunden por perrito. Lo confunden por perrito. Número de bajas, 75 estudiantes que lo acariciaron. Lo confunden con una paloma. Casado por un foráneo. No, pero aún así tuvo que haber sido difícil el poder ubicar a Silkatzin, bueno, que pudiera conseguir sus materiales, porque no me imagino como qué tipo de animales tuvo que haber recorrido, cuántas pieles tuvo que haber juntado para no solo que sean de su talla, sino él seguramente haberlas confeccionado para que le cubrieran la mayor parte del cuerpo, el haber entrenado su forma de andar, de gruñir, de hacer los sonidos. Y aparte, sobre todo, no era, o sea, también utilizaban eso de que actuaban, pero no solo. También a veces eran personas que nada más llevaban las capas o las pieles encima. Porque la mayoría de los cascos de los guerreros aztecas tienen a un animal aquí. Entonces, pues también por eso se confundían. Y a pesar de todo, porque pues sinceramente tenían armas mucho más bajas que los españoles. ¿Más bajas en qué sentido? En la rapidez. No Pólvora. puedes comparar, exacto. O mínimo la espada, o sea, no puedes comparar el acero que ellos ya lo sabían manejar y manipular a la piedra, el que ellos era lo que manipulaban, la obsidiana. Aún así decían que, por ejemplo, el macahuitl era el arma más letal que tenían. Exacto. Esa cosa podía degollar caballos de un buen sablazo bien dado. O sea, realmente no estábamos tan atrás, no estábamos tan... Pero las hecho, las armaduras también, ¿no? O sea, sobre todo las armaduras, creo que ahí es como lo más, porque si te fijas los españoles, si te fijas en la historia, los españoles no eran tantos. Lo que les ayudó a los españoles es que como los aztecas eran los que controlaban todo el territorio, la mayoría estaba enojado con los aztecas, porque era quienes mandaban a las personas de aquí para allá, quienes comerciaban con las personas, con los productos, con todo, quienes hacían la mayoría de los sacrificios. O sea, eran quienes controlaban todo. Entonces, muchos, como eran los sometidos, fue como de, me junto contigo porque tú me prometes, los españoles prometieron libertad. Hay una tribu de más el norte que era igual o más poderosa en el arte de la guerra que los aztecas. Pero ellos nunca se metían en problemas. Ellos eran todo paz y tranquilidad, como de, si me atacas, voy a defenderme, pero no voy a ir a andar controlando lugares. Un pueblo muy sabio. ¿Quién era? ¿Cuál era este pueblo? No me acuerdo bien de los nombres. Ok, pero dices que era del norte. Sí, era de más al norte. Ok. Entonces, ellos eran así. Y otro de los superhéroes de los aztecas viene con ellos. Es lo que te iba a preguntar. ¿De casualidad ellos tienen algún héroe, Sí. alguna aportación? Pero ese héroe, Cuauhtémoc también lo contactó y le dijo, oye, están estos, ¿me ayudas? Y el héroe fue como de, sí, está bien. Entonces, Te he hecho un águila mensajera. exacto, y fue como de, sí, está bien, porque a pesar de que era de los pueblos que no era como de, pues, no, tampoco está bien lo que están haciendo. Entonces también se metió a pelear y a defender con ellos. Ok, explícanos quién era, cuál era su superpoder, su alias, quién era. Igual, sinceramente, eran muy fuertes, porque como dices, o sea, tenían armas menos rápidas, por así decirlo, pero muy brutales. Muy brutales. Entonces tenían una fuerza que no la, o sea, para matar a un caballo de un golpe. Tenían que ser fuertes. Muy, muy fuertes. Exacto. Entonces, eran muy fuertes y sobre todo entendían muy bien el arte de la guerra. Eran como los más avanzados de cada tribu. Entonces, y lo más chistoso es que después de que se acabó, no se sabe nada de ellos. O sea, no desaparecen. Pelearon y ni nadie sabe qué pasó con ellos. Con Sil Katzin se supone que lo que pasó es que acabaron la guerra y hay dos versiones. Una versión dice que los españoles lograron encontrarlo y lo mataron. Y otra leyenda es de que lo iban a
atrapar y él mismo se mató. Fue como de, Wow. prefiero morirme aquí que soy su esclavo. Ujú. Entonces aquí acabó mi vida. Y hay otra que se me olvidó, que dice de que se fue. Que él fue como de, ok, ya no puedo ayudar más. Hasta aquí está, no puedo yo solito. Entonces me voy. No quiero terminar en sus manos, entonces me voy. Y si te fijas, la mayoría de tribus que aún a día siguen a pie es porque huyeron a las alturas de los montes o de los Sí, se cerros. escondieron. Sí, que dicen que los montes eran laberintos imposibles de recorrer por los españoles. ¿Cuál crees tú que es la posibilidad más palpable? Porque creo que lo último suena lógico, ¿no? Que no quiere morir, pero tampoco quiere regresar al pueblo así como de que no, pues ya vine. Quizás pudo haber huido en deshonra, ¿o tú qué crees? Yo creo que sí se fue, o sea, que dijo, no, pues, patitas, ¿para qué las tengo? Yo aquí Ujú. ya hice mi trabajo, más no puedo hacer realmente, o sea, como de que, pues me voy, ¿no? Estorbaría más de lo que De lo podría que ayudar ayudaría. ya solo, entonces. Pues podría decirse así, o sea, bueno, me pongo a pensar que pudo haber ayudado de otras formas, yo que sé, reconstruyendo como granjero, lo que sea, si realmente quería ayudar. Él era un rockstar. Sí, era demasiado rockstar como para rebajarse Sí, al lodo. Sí, Aunque, es que... aunque quizás hasta lo pudieron haber herido, no de gravedad, pero herido como para dejarlo lisiado, y sería ya una carga más que la deshonra de regresar con vida de la batalla. Yo, Que, yo siento que es más probable el que a él se haya matado a sí mismo, que se haya suicidado. ¿crees que haya cometido Sí, algo muy parecido a lo que hacían porque los japoneses, ¿no? El seppuku, ándale. Ajá, sí, sí, porque, o sea, si te fijas, ellos no veían o sea, el sacrificio, muchos dicen que eran salvajes porque mataban gente, Mm. pero había dos formas de tomar el sacrificio. Una que era, pues, a los que sí obligaban, que era como de, ni modo, ¿Solo sirves de alimento te para toca, dioses? Sí. entonces, ni modo, pero tómalo con bien. Y otra forma era de que los mismos se hacían lo posible. Por ejemplo, una vez me contaron de que en el juego de pelota, quien ganaba era sacrificado Mm. y quien perdía era expulsado. Y tú te pones a pensar, pues mejor que pierdo y que me Y expulsen. no me muero. No me muero. Sí. Pero para ellos eso era una gran no. desordena. O sea, Entonces, para sí. los que iban Sí. a O sea, el sacrificar. perder, exacto. Entonces era como de, no, pues Dalo- vamos a darle para poder para que los dioses estén contentos conmigo. Pon tu vida en el juego, Y, ade- literalmente. y aparte, o sea, no era de que se los comieran. O sea, el sacrificio para ellos era de que acababan de este mundo, pero llegaban en el mundo hacia donde al dios que iban a sacrificar. O sea, Ujú. por ejemplo, si te sacrificaban para Huitzilopochtli, cuando tú te morías, no te ibas al Mitrán, Ujú. sino te ibas con Huitzilopochtli. Y eras siervo de Huitzilopochtli. Y lo cual para ellos era todo un Era honor. un honor servirle Su al cantón. dios. Exacto. Entonces, sí siento que a lo mejor no lo hizo con honor, pero lo hizo por su honor. Porque Ujú. fue como de, no pude hacer nada más, ni modo. No quiero regresar a mi pueblo, porque sí pudo ayudar de muchas otras formas. Pero era un hombre guerrero de los mejores. Entonces, Ujú. imagínate, ser de los mejores guerreros y llegar y decir, perdí. Cuando se supone que Cuando te eras... tienen en tan alta Ajá, estima. exacto. Sí, cuando Entonces te yo sí tienen siento tan que alto. fue como de, mejor me muero. No, o sea, Ya es di lo que menos, tenía que dar. es menos Vergonzoso. deshonroso y vergonzoso Sí. para mí y para los demás. Oye, pero qué brutal tiene que ser, si de por sí el seppuku japonés, que es rebanarte el abdomen, ya era brutal, ya era demasiado descarnado. ¿Cómo tendría que ser intentar matarte con una de las armas aztecas, con un arma hecha de obsidiana que precisamente rápido no era? Rápido no era, así que... Debió ser agonizante, supongo. Pobrecito. No lo había pensado. No me imagino cómo tuvo que haber sido. Pero a ver, regresando ahora un poquito atrás. Tú mencionaste que Quetzalcóatl había sido un hombre que bajó, que llegó entre los hombres que llegó a cotorrear, y que era muy diferente. Dices que era alto, barbón, güero, brillaba, casi como bien vampiro de Crepúsculo. Es que Era Robert Pattinson. Era un Roberto Hace po- Pattinson sí. prehispánico. hace poco leí un libro Ok. que se llama Quetzalcóatl. Bueno, no lo he acabado de leer, Ujú. pero lo empecé a leer. Y ese libro habla de, ¿sabes quién es Eric el Rojo? ¿El qué? Eric el Rojo. Eric el Rojo, me parece que era el vikingo. Sí, es el vikingo Sí. que llegó primero a Sí. América.
antes que Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón no descubrió América. América. Solo fue el único, fue nada más lo registró. Exactamente, es lo que muchos siempre confunden y que no han incluido en los libros de historia, que los vikingos fueron los primeros exploradores marítimos y que llegaron antes a estas tierras. Pero bueno, continúa. Bueno, entonces Enrique Rojo llega al norte de América, al Alaska, Canadá, Sí. por allá. Entonces, llega allá y lo que hace es que se lleva como a sus hijos, a sus esposas, a su pueblo, y luego ya ves que los vikingos, o sea, eran más libertinos. Sí. Entonces, pues se lleva toda su tribuna para allá. Vámonos de vacaciones. Exacto. Y a sus hijos los mandaba por recursos a América, sigue siendo América del Norte, a Estados Unidos. Ahí tenían, según este libro, tenían 3 ciudades. Ujú. En una iban por los árboles, por la leña, porque los árboles eran grandísimos, como salen Pocahontas, algo así. En otra van por frutos y en otra van por un hule. No dicen Ok. cuál es, un material. Un tipo de hule, un tipo de Ajá. material flexible. Ok. Ujú. Entonces iba su hijo por eso. Y tenía un hijastro. Bueno, un hijo no legítimo. Ok, un adoptado. No, o no sea, lo sí era adoptaba. de él, O sea, pero no era de no la era de la, oficial. no era de la esposa. Ah, ok, Ajá, era de una chamana. ok. Entonces la chamana pues cría a su hijo para que para que él siga con su labor dentro de ese lugar. Ujú. Pero él siempre es como de, no, yo quiero ir a navegar, quiero hacer como el hijo de Eric el Rojo Ujú. y ir a navegar. O sea, el hijo legítimo, Sí. el que sí era legítimo. Y pues un día de tantos le pide a Eric el Rojo que lo deje ir. Y lo deja ir. Ujú. Y se va. Se Así va. de sencillo, Sí, ¿no? o sea, De que sí. me voy. Y se Vete. marchó. O sea, pero Su ya barco cuando, le cuando llamó. llegan con las nuevas cosas que habían ido a buscar en la parte de Estados Unidos. Los nuevos recursos, sí. Ajá, los nuevos recursos, llegan y todo el pueblo es como de, sí, yay, vamos a hacernos ricos con esto en Europa, muy bien. Entonces, él quería esa atención. Mm. Entonces, ya le pide que se vayan y le dice, ok, te vas a ir en el próximo viaje de ellos. Y se van. Llega el momento, la mamá, la chamana, no estaba de acuerdo y le da algunas cosas para que se la lleve y se comunique con él a través de estas cosas y pueda curar a las personas que se vayan enfermando y cosas por el estilo. Ujú. Y ahí dice, ok, nos vamos. Y ya se va. Y hay una tormenta. Entonces la tormenta despedaza El barco. el barco, todos se caen al agua, nadie sabe qué pasó con varios. Y los únicos que sobreviven es el hijo no legítimo Ujú. y un esclavo negro. Y este esclavo, como eran los únicos que quedaban, el otro dijo, no, pues, eres libre. No, pues ya que. Y el esclavo es como de, ok, soy libre. Ok. Pero quiero regresar. Y el otro fue como de, sí, yo también quiero regresar. Y antes de que se fuera, la mamá le dijo, pues no estoy de acuerdo, pero es tu destino. Mm. Tu destino es ir y vas a regresar siendo todo un héroe. Entonces él se va con esta idea. Y llegan a como una península. Ujú. Y en esta península empiezan como a sacar el agua que quedaba en el barco, pero tenía hoyos, entonces quieren alegrarlo y así. Y llegan unos en una lanchita Ujú. con ellos y empiezan a pelear. Pero este señor, el hijo adoptivo, agarra la armadura que llevaban ellos, una espada y el casco. Ujú. Y empieza a pelear con ellos. Entonces, porque los que venían en la lancha se suben al barco y los empiezan a atacar para matarlos. Porque los ven como extraños que llegaron, ¿no? Entonces Ujú. los empiezan a atacar. Pero no le hacen nada. Y ven que brilla con el sol. Porque la armadura brillaba con el sol. Ah, ok. Y no le hacen nada porque a pesar de que le pegan, pues le dan a la armadura, no le dan a él. No Pero le hacen ellos no daño. saben eso. Entonces como de, te estoy dando, pero no te pasa nada. Pero no te mueres. Exacto. Y es como de, pues, ¿qué te pasa? Y duran mucho el rato peleando, defendiéndose los dos como puedan y así. Y ya al final se retiran y luego después de un tiempo vuelven a llegar otros. Pero Ujú. llegan unos con las túnicas Mm. y con acá, o sea, de más alto rango que los que fueron a pelear. Ok. Y le empiezan a hablar con ellos. El chavo se quita el casco,
lo ven barbón, porque pues era vikingo. Sí, Barbón, güero, alto, fornido, entonces se quedan así como de, "Achis, ¿y tú quién es?" Exacto, y es como de, ok, y él iba ya ves que los barcos vikingos tienen esta cosita en la parte de arriba del barco, que es como un dragón. Ujú. Quetzalcóatl es una Dragón, serpiente plumada, ok. viene siendo un dragón. Entonces ellos pensaban, y vino del norte, de donde se suponía que iba a regresar el Quetzalcóatl. Ujú. Entonces ellos dicen, a ver, viene el dragón, viene del norte, vino A ver, del sol, dragón, norte, vino de donde... sol, brilla. Ajá, como viene... que todo cuadraba Sí, para él fue ellos. como de, no lo hagas, que no es el mismo. Y el vato empieza a escuchar que dicen Quetzalcóatl, y él se queda como, ¿quién es este? O sabrá Dios qué están Exacto, diciendo. pero luego ya se lo llevan, le dicen que le van a reparar el barco, le empiezan a dar banquetes, lo empiezan a tratar bien. Lo Él apapachan. empieza a tener curiosidad y empieza a hablar el idioma de ellos. El esclavo, el ex esclavo quería regresar. Entonces él no quiere hacer nada, él nada más come, pero no trata No con está ellos. interesado. Ajá, nada, y el otro, este chavo sí. Ujú. Él se empieza a comunicar con ellos, se empieza a tratarse bien, se enamora, creo que está de una chava. Ok. Bueno, no se enamora, La chel. le atrae. Ok. Sí. Entonces, ya empiezan él empieza a meterse más, lo llevan a Toyán, que era un pueblo, y luego después de ahí lo llevan a como la capital de ese entonces, porque esto que te digo que narran en este libro es mucho tiempo antes de que lleguen los españoles. Ujú. Es cuando todavía los aztecas no se ponían. No, Ok, o sea, sí fue bastante estaban. antes. Sí, fue Sí. mucho tiempo antes. Entonces, lo empiezan a tratar, él empieza a darse cuenta que lo están relacionando con uno que se llama Quetzalcóatl. Y dice, pero me conviene. Entonces voy a hacer que soy Quetzalcóatl. Sí, sabe que le irá bien. Ajá, y luego dice, y me ayuda porque si les digo que sigo siendo Quetzalcóatl, puedo exprimir de esta tierra todo lo que yo quiera y llevármelo hacia donde está Eric el Rojo y luego llevármelo a Europa y me voy a hacer millonario. Entonces, sí, o sea, él realmente se iba con la idea de ver qué podía agarrar, ver qué podía extraer de estas tierras. exacto, entonces él empieza como a sacar esto de que no, si soy Quetzalcóatl y así. Ujú. Y como muchas cosas encajaban, era como de, no, pues es que sí. Pero también hay una parte que se me hizo muy interesante del libro, que a de cuenta, que están en una cárcel, porque al principio sí se lo llevan pensando que es Quetzalcóatl, pero por el miedo lo meten en uno aparte. En Ok. uno lo encierran dentro de algo. Entonces aquí él se comunica con su mamá, con la chamana, mediante las especies que les da. Ujú. Entonces los demás ven eso y es como de, ¿qué está haciendo este ¿Qué vato? magia son esas? Exacto, es como de, ¿qué es esto? Ajá. Ajá, y luego lo que pasa después para que lo expulsen del pueblo y lo lleven a la capital es que hacen una feria del fuego, pero esta feria pues se les sale de control. Entonces el fuego se empieza a expandir y antes de que se expanda por completo el dicho Quetzalcóatl es como de, no, pues la mamá le dice, vete de aquí porque estos están jugando con fuego y se van a quemar, literal. Entonces, De hecho, agua. sí, y es como, entonces vete de aquí y de una vez agarra el barco y ya vete, regresas después. Y es como de, ok, y se van él y el esclavo y cuando van en camino, pues el fuego los alcanza. Entonces los de ahí se enojan porque piensan que fue porque los demás dioses no están de acuerdo en que él esté ahí. Ok, Entonces lo interpretaron ven como el maldición. desastre como una señal de que él no pertenece a este pueblo, él no debería de estar aquí. Ujú. Y lo hicieron avanzar ahora sí a la capital. Sí, y ya, o sea, el libro sigue contando como sus historias y sus hazañas, el cómo va encajando dentro del y la verdad, como no lo acabo de leer para que lo lean, pues no les voy a decir si es Quetzalcóatl o no. Ok, entonces todavía no estás muy segura de qué fue lo que le pasó como para que lo tuvieran que desterrar por completo de... Sinceramente, con lo que he leído y con lo que sé de la leyenda, encaja. O sea, cuando Quetzalcóatl es hombre, lo drogan
y se hace malas cosas y se va. Entonces encaja, porque este Sí. vato ya estaba muy cómodo dentro del ambiente. Sí. Entonces sí lo ven como, como una mala señal lo del fuego, pero después ya se habla con el sumo sacerdote, bueno, no es sumo sacerdote, pero acá El mero mero. el sí, mero el mero. de los sacerdotes. Y creo que también habla con el Tratuani. Mm. Entonces habla con los dos y los dos están de acuerdo y dicen, ok, vas a hacer, pero vas a estar de mi lado. Vas a estar del lado de este pueblo, de esta Ujú. tribu. Y es como, ok, está bueno. Entonces ya se siente muy cómodo, está tranquilo. Esta chava al que le atrae le empieza a enseñar del idioma, le empieza a decir esto y aquello. También hay otro que era como el que se encargaba de su seguridad desde Ujú. que llegó y de que no se fuera. Y Guarura. también se El empieza... guarura. Yo tengo una teoría sobre el guarura, porque lo plantean como si él sí supiera que no es Quetzalcóatl. Ah, mira. Porque a él lo plantean de que él le dice al vato de que Quetzalcóatl es nuestro mayor dios. Quetzalcóatl te va a servir para que aquí estés a gusto. Ok, como que de una forma sí le dijo, Ajá. no vayas a decir que no eres. Exacto, y le dice como de, mira, cuando estés enfrente del sumo sacerdote, del Tratuani y de los meros meros, Ujú. tienes que actuar así, tienes que decir esto, tienes que decir aquello. Entonces yo digo que ese vato Sabía qué onda. que sí. no sabe, que sabía que Es pues era como- una persona normal y que nada más tenía cosas más avanzadas y que era como de, No era... No por era- mi bien y el tuyo, para que nos vaya bien a ambos, tú di que Tú sí di que eres. sí. Es compañero. como esta película del Dorado, donde el Sí. Tlatoani sabe que, por ejemplo, creo que es Miguel, cuando le dice, sí, rares de humanos, y se queda como de, espera, este sabe cosas. Entonces, Mm. pues sí. No, pues es algo que, una línea muy interesante como para ponerse a pensar, ¿sabes? ¿Tú hubieras querido que tenemos cierto pasado relacionado con los vikingos? ¿Hubieras querido eso? ¿Alguna vez lo llegaste a sospechar? Sí, 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 es que pues, ya se escuchaba desde siempre, ¿no? Que el Cristóbal Colón no fue el primero en descubrir América. Sí, y es que más allá del descubrimiento de estas tierras y de quizás haber interactuado, es decir, por ejemplo, la figura del dragón es algo muy, muy esparcido por... En todas las culturas. Por todas las en culturas. todas las culturas de todo el mundo mundiales. Efectivamente, así que Sí. quizás pudo haber sido gracias a los mismos vikingos, que al haber sido de los primeros exploradores, quizás pudieron haber ellos andar esparciendo la imagen del dragón. Del dragón por todas Efectivamente, partes. por todas partes, andar esparciendo su cultura y dejar un poquito de ella en cada parte del planeta. A menos de que fuera algo que sí hubiera existido en algún punto de la vida, pero quién sabe. Sí, al menos algo parecido, ¿sabes? Sí. Sí, es algo que me recuerda mucho como, por ejemplo, a la gente que dice, no, es que esta leyenda, esta criatura, esta entidad, yo la tuve primero en mi cultura. Como tenemos... No, está Y no, o sea, en todas partes. está en todas partes. Como por ejemplo es el dado caso de La Llorona, ¿sabes? Y creo que tú tenías algo que decir al respecto, ¿no? Sí, es que, bueno, creo que todos conocemos esta leyenda de que la Llorona es esta mujer que se aparece en la calle, ¿no? Y ando así de, ay, mis Ay, mis hijos, sí. hijos. Es la historia 1000 veces contada por toda Latinoamérica. Que jalan patas y Que está así, en ¿no? todos lados. Exactamente. Que, Sí, que en cualquier todos lugar, tienen una que Llorona. llegas es de ahí. Tiene sucursales en muchas partes, sí. Es una franquicia. Es toda una franquicia. Pero hay una leyenda muy interesante que es prehispánica. O sea, Ujú. antes de que llegaran los españoles se contaba de que... Bueno, es que hay dos versiones. Sí. La primera es de que se trataba de una mujer prehispánica, una mujer indígena, en donde su esposo se fue a pelear. Entonces él es herido en batalla, Ujú. se muere, y ella, por despecho, por tristeza, ahoga a sus hijos en un lago. Ok. O sea, la típica, pero una mujer indígena, ¿no? Ujú. Entonces el pueblo pues como condena esto y la matan. Entonces ella queda como un fantasma, qué pena, y llora realmente por sus hijos muertos. Ujú. Pero hay otra leyenda que la verdad se me hace muy interesante, que dice que días antes de que los españoles llegaran, una mujer gritaba así en el pueblo de que, ay, mis hijos, ¿a dónde me los llevaré? Y era como la mujer está presagiando el destino
pues que iban a sufrir los indígenas, ¿no? A la llegada de los españoles. Sí. Y sí, o sea, decía cosas como a dónde nos iremos, dónde nos vamos a esconder, pero nadie sabía a qué se refería hasta que llegaron Los españoles. los españoles, entonces sí está como de... A ver, entonces, según Wow. entendí, esta leyenda la segunda, no habla de una mujer que mató a sus hijos, se siente mal y estuvo llorando por ellos, sino que realmente estaba casi que presagiando como una especie de Sí. advertencia de, pues, a dónde me llevaría a todos mis hijos, en este caso, su pueblo, y que iba a hacer para ayudarlos ante la inminente llegada de los españoles y su matanza ante su Sí. pueblo. ¿Qué pasó? Entonces lo dices, lo dice casi Guau. como una... Es Como una vidente. encaja, porque Moctezuma II, Ujú. que era el rey que estaba cuando llegaron Sí. los españoles, Motecuzó. él era Moctezuma Xocoyotzin. Sí, ese güey. Eso suena hasta mejor que el nombre, Sí. el nombre que conocemos. Cuando llegan los españoles, no los trata como enemigos, los trata como amigos. Mm. Por eso hay esta leyenda de que pensaban que eran dioses, pero realmente no. Ellos sabían que no eran dioses. Pero lo que intentaron hacer fue como de, ¿quieres oro? Va, ten, vete. Pero cuando se los dieron los españoles fue como de, quiero más. Como cuando te asaltan, llévate el carro pero no me hagas daño. Exacto. Llévate el Entonces teléfono, fue- pero no el carro. Pues Ajá. ahora me das los dos. Exacto, y tiene sentido porque Moctezuma cuando llegaron no los trataba como enemigos, era como de, vente, eres mi compa, vamos a hacer las cosas tranquilamente. Civilizadamente. Entonces, sí, ahí está leyenda de esta mujer que los chamanes eran famosos por presagiar el futuro. Ujú. Entonces, eran como el tipo oráculo de griego, pero eran aztecas. Era la versión azteca del oráculo. Era versión indígena. La versión local. Ajá, exacto. Entonces, si esta chamana decía eso y llegó a los oídos de Moctezuma, cuando Moctezuma vio llegar a los españoles, tal vez él, antes que todos, lo entendió. Y fue como de, está diciendo por ellos. Estrategia. Exacto, Ujú. entonces fue como de, vamos a hacer esto. Lo malo es que el pueblo pues no sabía, ¿verdad? Entonces lo matan a pedradas al Sí, pueblo. es como de, no nos estás cuidando. Y él así de, espérense, esto es parte del plan. Y el plan nunca se concretó, vaya. No, Es, lo mataron murió. a pedradas. es sumamente interesante ponerse a pensar que de hecho pudo haber sido por otro motivo que no sea uno literal, que no se refería a sus hijos como tal, que sea una advertencia. Es que, bueno, de hecho también se dice, pudo haber sido una chamana, pero también se decía que era una diosa que lloraba. Justamente esta diosa que era como de la fertilidad y todo eso, Sí, pues, sí, sí. eran sus hijos literalmente, el pueblo indígena. Y que no entonces- encontraba qué hacer con ellos, no encontraba cómo ayudar. Sí, entonces dicen que ella lloraba en las noches por lo que iba a pasar. Quizás inclusive la misma leyenda que todos conocemos se fue creando simplemente por las malinterpretaciones, ¿no? Que en este caso sería una malinterpretación de lo que ella quiso decir alguna vez. Es que, bueno, de hecho al final es comprensible que la historia no sea clara, porque los que las escribieron eran los frailes, los Mm. que, no, de hecho eran los sacerdotes que se habían traído de Europa, de España. Sí, hay mucho, lo que más se tiene de ese entonces es escrito por Fran de Tobías sabe qué, Sí, o no, no, el no. Sansbe sabe qué, o sea, la mayoría son religiosos. Pero lo más chistoso es que era como de que, no sé, ponle, se cayó. Pero él lo escribía. Y luego llegó un dragón y me tiró. Y, o sea, se inventaban un montón Sí, de... también en la Sí. vikinga pasa mucho eso, Sí. en la cultura vikinga, que era como de que nada más una pelea entre compas. No, Los entre vikingos combas lo acá- elevaban a que destruían montañas, Sí, derribaban árboles. exacto. Sí, dramáticos. Entonces, realmente sí hay que dudar de que es real, Hay que que no es tomar- real. Hay que Es que- tomar todo esto con un granito de sal. También se entiende, porque a ver, no había internet, no había revistas, no había periódicos, no había nada. ¿Con qué se entretenía la gente? Pues con los escribas. ¿Y qué hacían los Exactamente. escribas? Si los escribas les decían, es que estos dos se pelearon nada más, los Pero- otros iban a ser como, ok, No, Juan, no le vámonos. pongas eso. Ponle que salió Ajá, algo y es lo que- mató, no Sí, sé. o sea, así es como Métele de, crema, "Ah". métele sabor. Métele sabor, Hasta, Juan. hasta uno mismo, cuando ves, cuando te cuentan o lees las leyendas, es como de, "Ah, y luego, ¿qué pasó? Aunque sabes que a lo mejor ni
siquiera pasó y que tal vez no pasó nada de eso, es como de, ¿a poco? Es que pudo haber sido tan sencillo como que la Llorona era la loca del pueblo, que esta vez el día de hoy estaba inventándose algo de sus hijos, hay mis hijos, hay mis Era hijos. la loquita del centro. Y fue lo que más pegó, fue lo que más pegó y lo que más se transmitió, lo que más escucharon. No puede ser, es una leyenda muy interesante. Tienes... sí, dime. Es que también, por ejemplo, pasa mucho con la Malinche. Es Sí. que la historia es muy diferente, la que te enseñan en los libros, porque es la llamada, yo digo que la que nos enseñan en el libro es la llamada historia de cobre. Ujú. La historia de Sí. cobre es aquella que hace que en salsa, que le ponen mucha crema a sus tacos, Sí. para que los héroes y para que las personas habitantes del lugar sea como de sí, Nacionalistas, vámonos. ¿no? Ajá, nacionalistas. Y si te fijas, México sí es muy nacionalista. Sí. Con el simple hecho de que la mayoría, o sea, a lo mejor no te sabes el himno nacional, pero si alguien lo empieza a cantar o te pone la marcha, tú ya le sigues. Sí, sí, sí. O la marcha de Zacatecas también. Yo me sé la marcha de Zacatecas porque en la primaria la pusieron y me la sé. Y Ok. es que, o sea, es muy cierto. Entonces, por ejemplo, la Malinche, todos la ven como la traductora, la Ujú. única traductora que hubo. Pero yo siempre me pensaba de que, a ver, si era la única que hablaba, ¿cómo le hizo para saber Sí. español? Yo, yo siempre era como, ¿cómo le hizo para saber español? Y luego salió uno que se llama... se me fue su nombre. ¿Qué puedes Jerónimo de Aguilar. Jerónimo. Es que me estaba acordando de... ¿Qué dices cuando gritas? Cuando te vas cayendo. Jerónimo de Aguilar. Por eso me lo aprendí. Por eso Nemoctecnia. Entonces, este vato hablaba español y hablaba náhuatl. Ok. Entonces, él... Coites le hablaba a Jerónimo. Jerónimo le hablaba a la Malinche. La Malinche le hablaba al Tratoni. Era una cadena. No era solo la Malinche. Entonces se pudo haber dado muchas Muchas situaciones. malinterpretaciones. Sí, Exacto. muchas situaciones del teléfono descompuesto. Y luego aparte también te pones a pensar, ¿y este Jerónimo dónde aprendió a hacer náhuatl? Es lo que te iba a preguntar. A ver, entonces, si Jerónimo hablaba náhuatl y español, ¿cómo aprendió, pues, náhuatl? Y aún así con eso te quieren hacer pensar de que Colón fue el que descubrió América, cuando hay muchas incongruencias simplemente con las fechas. No, también dicen que cuando ellos llegaron, los reyes y los grandes de allá, ya lo tenían Ya lo tenían repartido, repartido. era como de este es tuyo, este es tuyo, este es mío. Nada más ve y como que lo descubres, ¿no? Como que Ajá. lo haces oficial. Por eso yo digo, es que Colón no lo descubrió, nada No, más, ya nada más lo sabían. registró. Lo registró. Llegó al hotel y dijo, aquí vine. Aquí de aquí vine. soy yo. Exacto. Entonces, pero te hacen pensar de que no, pero hay muchas incongruencias que si tú te pones a pensar es como de, a ver, es que de dónde salió. Y pues hay una historia de amor en Yucatán de uno que llegó junto con antes que los demás, pero más o menos como al mismo tiempo que Colón, un poquito, o sea, son como En una colindantes. parte en medio entre Ajá. vikingos y Colón. entre Colón y Hernán Cortés. Ok. Entre ellos dos. Llegó este vato a la península de Yucatán y Ujú. se enamoró de la princesa. Y la princesa y él empiezan a convivir. Ujú. Y como él se enamoró tanto de la princesa como del pueblo. Y de lo que creían. Porque si te pones a ver, ellos eran muy naturalistas. Sí. Era como Mucho. de o sea, sus dioses tenían una representación en la naturaleza. Ujú. Huitzilopochtli era el colibrí. Quetzalcóatl era una serpiente emplumada que viene siendo el quetzal. Sí. Porque si lo ves volar, si ves la silueta, parece una serpiente volando. Sí. Entonces, por las plumitas que tiene en la colita, parece una serpiente volando. Entonces, todos los dioses tenían una representación en la naturaleza. Sí. Entonces, para ellos, la naturaleza era sagrada. Era como un ente aparte de ellos. Una Entonces, extensión. Ajá, o sea, simplemente, digamos que para las pieles a lo mejor ahí se los tenían que matar, pero para las plumas no. Para las plumas esperaban hasta que el pájaro pasara por su época de Cambio de pluma. cambio Sí. de plumaje y agarraban las plumas que sacaban. No les hacían daño. Y No así pasaba, intervenían. así pasaba con muchas cosas. Entonces se enamoró esta persona tanto de la princesa como del entorno, como de todo, que fue como de, yo quiero estar de su parte, déjenme ser de su equipo. Ujú. Y el de ahí fue como de, va, está bien, haces feliz a mi hija y me caes bien.
Te acepto Entonces, como un agradable yerno. suegro. Exacto. Un muy Entonces, agradable suegro. él empezó a tratar con los locales. allá no son aztecas, allá Mayas. son mayas. Con los mayas y empieza pues a aprender su idioma y así. Y sí, te das cuenta, ya hay 2 personas que saben el náhuatl, porque el náhuatl es la base de las 2. Sí. Entonces, tanto del maya como del azteca. Entonces ya existe este hijo, medio hermano, este hijo de Enrique Rojo, Sí. el que no era legal, por así decirlo. Otro y legítimo. existe este otro que enamoradizo que ya sabe. Ujú. Entonces que le Entonces, pudieron haber enseñado a Jerónimo. pudo haber sido como quien diría el que transmitió la palabra, ahora sí, de náhuatl entre los distintos Aparte, visitantes. pues es que eso es solo lo que tenemos documentado. Imagínense todo lo que no se documentó. Y lo que sí se documentó Pero y se quemaron. perdió. Porque quemaron. O sea, Sí. llegaba, fui como Sí. de, adiós, no quiero tus cosas satánicas. Exactamente, todos los demás visitantes que pudieron haber venido y que no tenemos ninguna o casi ninguna evidencia de que estuvieron aquí. Sí, la cantidad de teorías que se puede sacar de cómo fue que se pudo interactuar más entre ambas culturas y cómo nacieron estos traductores que de hecho ponen a la Malinche casi como una villana. Sí, como la mala, pero Sí. es muy triste la historia de cómo terminó ahí, porque Sí. es como cuando vas a la feria, agarras tu pistolita, matas algo y te dan un premio. Pues Ujú. prácticamente así llegó la Malinche a manos de los españoles. Sí. Ellos ganaron una batalla y ella era la princesa, entonces fue como de, ten tu premio, mija. Pero hágase la voluntad de Dios en las vacas de mi compadre, porque no era la princesa de ese pueblo, era Ujú. una princesa cautiva Sí. de otro pueblo. Entonces, ni siquiera era de eso, o sea, primero la sacan de su pueblo De su y luego la casita. tienen encerrada y cautiva y luego de ahí se la dan a un vato para que haga con ella lo que quiera y este vato pues hizo más cosas además de solo usarla como traductora, ¿verdad? Sí, Creo que hasta tuvieron hijos. Sí. tenían a la Malinche entonces y más que nada, más que a la Malinche como tal, tenían a sus habilidades, a sus características, su forma, su ventaja táctica de poder tener 2 idiomas y entender lo que dice uno y el otro como un objeto de intercambio, como una recompensa, como si fuera algo muy valioso, tanto como para deshumanizarla y entregarla como premio, como mi recompensa, lo que me llevo por haberte ganado. Ujú, De porque hecho- ella no sabía español, pero sí sabía varias lenguas indígenas y Ujú. sabía el náhuatl, que es la base de todas. Ujú. Entonces, pues, servía demasiado en ese aspecto. Era una ventaja muy grande. También dicen que ella era hay otra teoría, una tercera teoría, que dicen que ella es la Llorona, pero quién sabe. Un poco rebuscada tal vez. Sí, un pero poco, sí sí. dicen Sinceramente, que ella es la Llorona. a lo mejor no me encaja tanto porque no siento que una persona que haya pasado por todo eso tenga tanto, ¿cómo se dice? Tanto patriotismo, por así decirlo, por Sí. las personas. Entonces, yo siento que si yo hubiera sido ella y me hubiera pasado todo eso y después me enteraría de lo que va a pasar y sí sería como de, Sí, mira. te lo buscas. El tema de la Malinche puede llevar no solo a representar el patriotismo, sino también a ver qué es lo que más te conviene. Viendo las circunstancias, ver qué es lo que mejor podría salirte beneficiado, tal y como ahora mismo a nosotros nos conviene y nos beneficia ir finalizando el episodio de hoy. Sumamente interesante, porque la verdad, las leyendas más locales son las que suelen tener mucho más jugo, mucho más carne para poder sacar. Falta mucho. Hay mucho que no hemos podido hablar el día de hoy, pero créeme que ¿De lo dónde sale el nopal dentro de la isla que sale en el escudo? Exactamente. Te lo voy a dejar de tarea, la leyenda de Copil. La leyenda de Copil. De Copil. Muy bien, la investigaré llegando a casa. Muy bien. Natalia, ¿algunas últimas palabras? No, pues investiguen la historia detrás de la historia y pues espero que les haya gustado. Y respiren. No olviden respirar, que esperemos Sí, que hayan claro. estado respirando en el podcast de hoy. Aunque sea inconscientemente. Aunque sea. Violeta, ¿algunas últimas palabras? Pues yo, bueno, no encajo tanto en que las personas dicen de que es que los españoles vinieron a atacarnos cuando te juntas, porque ¿dónde estabas? Y tú eres responsable, tú eres el resultado de todo lo que pasó. Ujú. Entonces, a mí me encanta lo prehispánico, pero no tanto porque me identifico con ellos, sino porque cuando veo lo que creían, o sea, sí, o sea, lo más feo que yo veo de su lado es el sacrificio humano, pero si te fijas no es, como te digo, o sea, tenían varias formas de verlo.
Entonces, viéndolo desde su perspectiva es como de, bueno, Era no algo fascinante. negativo para ellos. no era algo negativo para ellos, pero aparte, o sea, me impresionan, me los admiro. Entonces, por eso es por lo que me gusta, no tanto porque muchas personas es como de, no, pues es que me gusta porque yo soy parte de eso. Y es como, entonces, ya andabas, vato. Es que literalmente pues ya no eres puro, o sea, Sí, o eres, sea, eres sí, un sí, sí. mestizo. Quien se cree puto en estos momentos del mundo es algo muy loco. Ella es demasiado Sí, rebuscada. Hay una canción de Caifanes que habla de eso, se la dejamos en la descripción del video. Bien. Perfecto, pues Pongan entonces Caifanes. esperemos que escuchen la canción, que no se crean puros porque ya todos somos mestizos y esperemos que también hayan disfrutado el episodio de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Esperemos que se mantengan curiosos. Muchísimas gracias y hasta luego.